Buenas noches y buena suerte en este martes 20 de junio. ¡Wow! ¡Qué rápido, señores, está pasando el tiempo! Y hoy precisamente creo que vence un plazo ante la Junta Central Electoral para depositar las reservas. Creo que no tienen que especificar el nombre de los candidatos, sino las demarcaciones. Y ya para el 27 de este mes hay que notificar ante la Junta Central Electoral el nombre de los candidatos, creo que sí, que van en la parte de las reservas. Bueno, nosotros estamos felices de comenzar con ustedes este día a través de CDN 92.5 para el sur, el este y el Gran Santo Domingo, 89.7 para la región norte y 89.9 Punta Cana. Y no importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Gracias por la sintonía que siempre nos dispensan. Nosotros anunciamos hoy que no queríamos tener, o que habíamos decidido no tener invitados, porque hay un tema que hace un tiempito yo quería debatirlo con ustedes y para eso vamos a abrir la línea telefónica. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros para dar su opinión y para hacer denuncias, pero hoy me gustaría compartir con ustedes su punto de vista sobre el siguiente tema. Se pueden comunicar al 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior sin pagar un solo centavo, 200-7777. Entonces, ¿el tema cuál es? ¿Cuáles son los mejores estrategas de los principales proyectos políticos que hay ahora? El Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Fuerza del Pueblo. Hay estrategas que están fuera de esos partidos, como es el caso de José Francisco Peña Guava, que es un político 24/7, es el presidente del BIS y aunque es aliado de Leonel Fernández, tiene su propio partido, por lo tanto, es como un estratega extrapartido, vamos a decir. Y a mí me parece que su valor es más que estratégico, un pensamiento estratégico, es como él es el líder de los partidos políticos, de cómo se ha convertido como en el centro donde todos van a expresar sus quejas, sus pareceres, sus puntos de vista y allí como que encuentran a alguien que los entienda. Para mí José Francisco Peña Guava es el líder de los partidos políticos, de la dirigencia de los partidos políticos, que por cierto, señores, aquí este año en el periódico El Caribe nosotros publicamos una serie de trabajos sobre el crecimiento como verdolaga de los partidos políticos. Ya hay 35 reconocidos y parece ser que el número puede llegar a 40. No es que esto sea malo, nosotros desde aquí siempre hemos defendido a los partidos políticos, el derecho que tiene la gente, pero la verdad es que los mecanismos para otorgar reconocimiento a las organizaciones políticas hay que revisarlos. El mal estuvo en el 2019-2020, para las elecciones del 2020. ¿Qué fue lo que pasó? Que la Junta Central Electoral que presidió el doctor Julio César Castaños Guzmán le dio el reconocimiento al partido País Posible cuando se lo había negado. Entonces, al grupo de partidos que se le negó el reconocimiento junto con País Posible, reclamó. Entonces, elevaron ante la Junta Central Electoral un recurso de reconsideración, que es lo que procede cuando ocurren estas cosas, cuando la Junta toma una decisión que genera inconformidad entre algún sector político. Entonces, entre algún partido político, entonces lo que se estila es un recurso de reconsideración. Pues en el recurso de reconsideración, el partido País Posible salió premiado y los demás salieron pelados, es decir, les rechazaron ahí el reconocimiento. Pues entonces estos partidos se sintieron afectados en su derecho a la igualdad y se fueron al Tribunal Constitucional y allí encontraron ganancia de causa. Eso es lo que ha flexibilizado, que ha obligado a la Junta Central Electoral a reconocer
partidos que aunque no llenen los requisitos, entonces se vería obligada a deshacer lo que ya hizo, y eso es cuesta arriba. Entonces, para que ustedes vean cómo una decisión, una sola decisión, impacta tanto. Wow, siempre tengo que pensar en el libre albedrío cuando uno ve este tipo de casos, porque así es todo en la vida, estamos ahí, tú decides una cosa o decides la otra. Decidir lo correcto siempre, siempre, siempre será el camino a seguir. Bueno, pero ese no era el tema de hoy, quise darle esta explicación porque 40 partidos, señores, es como para preocuparse. Imagínense que desde esta tribuna nosotros somos defensores de los partidos políticos, pero esto ya es mucho. Pero bueno, nuestro tema es hoy, y por eso le hemos dicho que pueden comunicarse con nosotros para que opinen. Los principales estrategas de los 3 proyectos políticos más importantes, el PLD, el PRM y Fuerza del Pueblo. Y entonces, nosotros hemos hecho una selección porque ustedes saben que nos dedicamos desde hace muchísimo tiempo a estas tareas, y uno conoce más o menos la parte que no se ve de la política, y uno sabe quién tiene una formación, quién aporta, quién no aporta, quién es bueno para ir a hablar a los medios, pero no es más que eso. Pero cuando se trata de estrategia política, de pensar con visión de cómo vamos a llegar al poder, pero no necesariamente eso, sino cómo logro el objetivo que quiero. Miren, aquí por durante mucho tiempo se extendió la idea de que Atuey de Camps Jiménez, que fue presidente del PRD y secretario general de ese partido, era el estratega político mejor después de Balaguer. También se incluyó en ese club exclusivo de gente con condiciones políticas extraordinarias para las campañas a Federico Antún Valle, a Kiki Antún. Y, por supuesto, después al presidente Danilo Medina, que se corrió siempre la idea de que ha sido uno de los más grandes estrategas políticos que tiene la República Dominicana, por lo menos en los últimos tiempos, porque yo creo que a Balaguer todavía nadie lo supera. Quiero decirle que de la Fuerza del Pueblo vamos a excluir al presidente Leonel Fernández, porque no es que no tenga condiciones estratégicas, evidentemente yo creo que está más que probado su capacidad, de su condición de estratega político, pero yo creo que en su condición de líder, expresidente y como una persona que encuentro como que su dimensión es mucho más que eso. Nos vamos a tomar el permiso de excluirlo de la lista de la Fuerza del Pueblo, pero es en este sentido, porque, bueno, ¿quién no quisiera ser, además de un gran estratega, un gran líder, carismático, con esta capacidad de exposiciones, o sea, sus condiciones de orador? Eso, entonces, como que compararlo quizás con otro de sus propios compañeros del partido, me parece que no sería lo más conveniente, y por eso lo vamos a excluir. Pero cuando ponemos a evaluar en el Partido de la Liberación Dominicana, por supuesto que el presidente Danilo Medina, y les voy a explicar por qué Danilo Medina, a pesar de que el PLD en sus manos se dividió, se disminuyó, perdió todo el poder que tenía, a pesar de eso, sigue siendo uno de los grandes estrategas políticos del país. Para mí todavía sigue siendo el mejor. Porque usted tiene que evaluar las condiciones de estrategas, de la estrategia en función de los intereses de la persona. Porque en el caso de Danilo Medina, vamos a ver quién fuese Danilo Medina hoy en materia de influencia política, de control político. Si Leonel Fernández hubiese sido el candidato presidencial del PLD, gana la elección en el 2020 y ocurre lo que se supone que tenía que ocurrir, o cualquier otro, Reinaldo, que en paz descanse,
Francisco Domínguez Brito, Danilo Medina tendría el poder que todavía conserva, que ha demostrado una y otra vez que en el PLD se hace lo que él diga. Yo creo que no. Entonces, la estrategia que el presidente Danilo Medina siguió en el 2020, hay que verla desde su punto de vista, de sus intereses particulares. Que haya afectado al PLD completo es una cosa muy distinta a que él logró su objetivo, que a pesar de estar jubilado políticamente para aspirar a la presidencia, que es para lo que le corresponde a un líder de su dimensión política, mantiene el poder y el control del PLD. Eso no es cualquiera que lo logra. Usted es jubilado, que ya usted no va para ninguna parte. Ajá. Eso no es cualquiera que lo logra. Y lo más y más aún, con su estrategia ha logrado que el PLD no se desmorone del todo. Y aunque ha ido perdiendo, esto ha sido de manera paulatina. No ha sido un vaciado, que fue lo que debió ocurrir ante el hecho de que la candidatura presidencial del PLD que recayó en Abel Martínez no prendió, no generó los niveles de simpatía y de crecimiento que debió ya tener a esta fecha. Fue un vaciado para la Fuerza del Pueblo y otras organizaciones. Y eso, la verdad es que no ha ocurrido en el PLD. Y esa es una estrategia de Danilo Medina, que aunque esa estrategia no lo va a llevar al poder, sino por el contrario, hará que ese partido se siga disminuyendo cada vez más. Pero les repito, esto no se puede observar desde el punto de vista de la conquista del poder. Lo que Danilo Medina está haciendo es en función de sus intereses y de su sobrevivencia política. Entonces, ha tenido éxito en eso. Por eso él confió en Gonzalo Castillo, porque Gonzalo ya demostró que no le interesa nada de eso. Por tanto, quien iba a estar ejerciendo realmente el poder y el control era Danilo Medina, solo que a través de un cuerpo ajeno. Porque el de él, ya la Constitución no podía aparecer con su rostro y su nombre y su apellido, pero en el fondo él iba a permanecer detrás del poder. El que iba a tener el verdadero poder era él, si finalmente Gonzalo Castillo hubiese ganado la presidencia de la República. Entonces, no se pierdan, interpreten las acciones de Danilo Medina en función de su sobrevivencia política, y en eso ha tenido éxito. El PLD y a todas las dirigencias no le ha ido bien, pero a él sí, porque él mantiene vigencia, él mantiene el control de ese partido y lo ha demostrado una y otra vez. Mira, ¿hasta en qué? Porque el que tiene el enfoque en contra de las alianzas, aunque él no lo haya dicho con su propia boca públicamente, es Danilo Medina. Y se impuso un enfoque totalmente impopular que conduce a un suicidio político masivo, pero él lo impuso. Y con eso ha mantenido al PLD con un discurso, porque también Danilo Medina tiene una gracia especial para convencer a la gente de hacer cosas absurdas de manera increíble. No sé en qué consiste que el presidente Medina tiene esa capacidad de hacerle que la gente lo apoye, porque son muchos los dirigentes del PLD, de ese comité político, que están en consonancia con él, con el tema de la no alianza, cuando eso es totalmente absurdo desde el punto de vista del éxito político y electoral. Pero él logra que la gente lo apoye. Pues por bruto que lo logra. No. ¿Algún tipo de estrategia especial tiene? Entonces, subestimar a Danilo Medina es un error de sus adversarios y los que no son sus adversarios. El problema es que él está trabajando para él, no para el PLD. Él está trabajando para él, y desde ese punto de vista ha sido exitoso, porque él salió del gobierno, está jubilado y mantiene vigencia política y controla el Partido de la Liberación Dominicana. Ahí se dice lo que él diga, es ley, batuta y constitución.
Danilo Medina tiene un pensamiento tan estratégico que en este proceso, desde que el PLD salió del poder, ha puesto a circular estrategias como que a la dirigencia del comité central de ese partido le hizo creer una victoria por encima de lo que él creía. Por ejemplo, con la Secretaría General de Charlie Mariotti. No es verdad que Charlie Mariotti iba a ganar la Secretaría General si Danilo Medina hubiese estado apoyando a Rubén Bichara. A Rubén Bichara él lo puso para hacer creer una cosa, pero él permitió que ganara Charlie Mariotti. ¿Ay, por qué lo permitió? Porque eso oxigenaba ese liderazgo, porque se vendió la idea de que él era el dueño y que él se iba a hacer todo lo que quisiera. Entonces él agarra y se deja ganar para hacerle creer a la gente que lo han derrotado, y eso oxigena y le da una victoria momentánea que resulta que no es real. Y es lo mismo que ocurrió con la candidatura presidencial de Abel Martínez. Danilo Medina permitió que Abel ganara la candidatura para evitar, para oxigenar y para darle a sus adversarios internos y externos, a sus enemigos externos, una victoria momentánea. Pero no es verdad que si Danilo Medina se hubiese empleado a fondo a apoyar el proyecto de doña Margarita, que fue lo que se dijo que estaba apoyando, Abel Martínez le iba a ganar. No es verdad eso. Entonces fíjense cómo Abel Martínez sale con un furor y gana y todo el mundo unificado y muy bonito todo. ¿Y por qué se sentó? ¿Qué explica el comportamiento posterior? Esas son parte de las estrategias de Danilo Medina, del Danilo Medina que entiende que tiene que sobrevivir políticamente y que su liderazgo no lo va a compartir con nadie. Y Abel Martínez se equivocó al pensar que él venció a Danilo Medina. Y después se enredó en todas estas cosas y ustedes han visto que el resultado de su candidatura ha sido un fracaso total. Pero el que viene como El Salvador y lo rescata porque él no estaba, fue el presidente Danilo Medina. Entonces, lo malo que ocurra con el PLD no es responsabilidad de Danilo Medina, es responsabilidad de Abel Martínez, que es el candidato y no prendió. Entonces, me parece, ayer yo decía a través de mis redes sociales, que en la oposición aquí hay una lectura al revés en muchos actores políticos de lo que está ocurriendo. Si ustedes van a seguir subestimando a Danilo Medina, están en tremendo error. Y salir a aplaudir cada vez que él les hace creer que ha sido derrotado en algo, como ocurrió recientemente en la reunión del comité político, que le dio una victoria momentánea. Pero ¿qué ha ocurrido después? Lo que ha ocurrido es lo que él quiere que ocurra, que esa alianza con la fuerza del pueblo no se dé. Entonces, si usted todavía está pensando que Danilo está obsesivo, que el poder, no. Lo que pasa es que él está trabajando para él, para su sobrevivencia política y para tener el control de ese partido político. Y ahí está su grandeza. Danilo Medina sigue siendo al día de hoy uno de los grandes estrategas de la política. Tenemos una llamada, vamos a tomarla. Buenas noches y buena suerte. Saludos, Yanesi, ¿cómo anda la salud? ¿Cómo anda todo? Bien. Cuéntame, Cristino, adelante. Mira, yo estoy sospechando algo, y eso sería un error fatal para la oposición si quiere tener triunfo. Es lo siguiente, tal vez por venganza, Danilo quiere, y lo aliarse con la fuerza del pueblo, para que en caso de que Luis Abinader repita, entonces la confianza vayan a meter gente presa por corrupción de los gobiernos de Lionel, y así decir, bueno, estamos empatados, me metieron gente de los míos, también de los tuyos. Digo yo, no sé, buenas noches. Gracias por su opinión, Cristino. Entonces, ya hablamos de Danilo Medina, un hombre
que subestimarlo es un error de sus adversarios y creerlo que está allí muerto. No, no es así. Danilo Medina sabe jugar muy bien sus cartas, cuándo las juega y cómo las juega. Dejen de estar haciendo tanta alaraca. Ay, que lo derrotó. No, Danilo Medina no ha sido derrotado nunca en el PLD. Son parte de sus estrategias para oxigenar a la gente y entretenerla en lo mismo, y él lo envuelve. Fíjense cómo él lo envuelve, y ellos les vuelven a creer. Buenas noches y buena suerte. Hola, ¿cómo te estás, Yancy? ¿Cómo te sientes? Sí, muy bien. Mira, yo creo que realmente habría no quiere esa alianza con la FUPO. Primero, por un asunto, ¿verdad?, entre Lorenzo Méndez y él. Y segundo, yo entiendo que, a diferencia que tú comentas, que tú dices que la FUPO absorbería al PLD, evidentemente eso nunca pasaría, ¿no? Yo entiendo que el PLD sigue estando por encima de la FUPO antes y después de las elecciones, porque evidentemente la plataforma del PLD está por encima de la FUPO, y eso lo sabe Danilo Medina y lo sabe Leonel Fernández. Entonces a la FUPO está ayudando a tu contrincante. Bueno, muchísimas gracias, ahí está su opinión. Pero de lo que estamos hablando hoy son de los estrategas. Entonces hemos hablado en el PLD de Danilo Medina. Ahora Francisco Javier García, jefe de campaña, pero es un político que no solamente ha demostrado capacidad, que habla bien porque domina los temas, es un estratega político con visión. Por ejemplo, ahora, con este tema de si alianza o no alianza, él asumió una posición pública que lo libera del costo político que eso tiene. Y además, al ver al proyecto de Abel Martínez, que está rumbo al colapso y una serie de cosas que están ocurriendo ahí, se salió. ¿Para qué? Para que eso no se le toque a él. Pero eso es en este contexto. Fíjense además cómo este dirigente es el jefe de la OTAN del PLD, que es la que decide ese pequeño grupo de gente donde se debaten los temas, donde se llevan posiciones, y en los tiempos en que todavía el sector de Leonel Fernández hacía vida política en el PLD, ese grupo era poderoso y es Francisco Javier García que lo dirige. Habría que ver qué ha ocurrido, porque para mí él debió aspirar ahora a la candidatura presidencial. ¿Por qué no lo hizo? A mí me parece que él cometió el error político de su vida, porque este era su momento. Pero él sabe más que nosotros y habría que ver por qué lo hace. Lo importante es que a mí me parece que si Francisco Javier García sabe jugar bien sus cartas y permanece en el PLD, le puede quitar el liderazgo a Danilo Medina, porque para mí Abel Martínez ya está descalificado para quedarse con el liderazgo del PLD más allá del 2024. Pero Francisco Javier García ha empezado a jugar desde ahora sus cartas para alzarse con el liderazgo del PLD. Eso es lo que me parece que ha hecho este dirigente con esos movimientos últimos que ha hecho a lo interno del partido, y todo lo que ha ocurrido con temas tan delicados como excluirse de las alianzas y el tema del fracaso de esta candidatura presidencial. El otro, pero este no sale tanto en los medios y cualquiera que lo ve lo compra, y tú dices, ay, Monchi Fadul, de los Fadules de Santiago. Monchi Fadul para mí es uno de los grandes estrategas políticos, no solo del PLD, sino de todo el sistema de partidos. Es un dirigente que trabaja observando, que se la sabe toda y una más, y tiene una gran ventaja, que él no es una figura que aspira a cosas. Por ejemplo, él no quiere ser presidente. Recuerdo que un día en una conversación particular decía eso, no, es que yo... Entonces, el que está despejado de ese tipo de propósitos
de alcanzar cargos de elección popular y ese tipo de asuntos, entonces tiene una ventaja increíble frente a los que tienen ambiciones, porque generalmente las ambiciones de poder, de ser yo el que controle, el que sea el candidato, nubla la razón y contamina el pensamiento estratégico, que es un poco lo que le pasó al presidente Danilo Medina. Francisco Javier García igual es una opción de poder que ha sonado entre los presidenciables del PLD. Pero Monchi Fadul no tiene esas condiciones. Por lo tanto, a mí me luce que es un pensamiento mucho más estratégico incluso que el de Francisco Javier García. Entonces, para mí, en el Partido de la Liberación Dominicana, los grandes estrategas pensadores con visión política real están Danilo Medina, por supuesto, Francisco Javier García y Monchi Fadul. En la Fuerza del Pueblo, para mí, ya explicamos por qué hemos excluido al presidente Leonel Fernández de este grupo. A mí me parece que la dimensión del liderazgo de Leonel, después de la salida de Balaguer, Bosch y Peña, en el escenario nacional no hay otro líder con sus condiciones. Hay muchos dirigentes, líderes en crecimiento y en fortalecimiento, como es el caso del presidente Luis Abinader, pero todavía no se puede comparar. Hay que esperar que este liderazgo madure, que se fortalezca y a ver cómo evoluciona en el tiempo. Tampoco el presidente Danilo Medina tiene las condiciones de liderazgo de Leonel Fernández, y yo creo que eso todo el mundo estamos de acuerdo. Entonces nos vamos a la Fuerza del Pueblo. Cuando vamos a la Fuerza del Pueblo, hay personas que uno la conoce y sabe, y ahí sí que hay muchos dirigentes con unas condiciones impresionantes. Pero mire, Roberto Rosario, para mí, creo que es uno de los políticos, de los estrategas políticos más completos que tiene este país ahora mismo. Porque contrario a Danilo Medina, que está trabajando para sobrevivir, Roberto Rosario trabaja para un proyecto de poder que es diferente. Es diferente, por eso les digo que hay que ver al Danilo Medina, no el estratega para llegar al poder, porque él ya no puede ser, sino para sobrevivir políticamente. Y en eso él ha tenido éxito. Entonces sigue siendo un gran estratega. Sigue siendo un gran estratega. Pero Roberto Rosario ha sido una de las piezas claves del éxito que ha tenido Leonel Fernández desde que salió del PLD hasta lograr una plataforma política, hasta aquel pleito en los tribunales para su candidatura presidencial. Pero Roberto tiene una virtud que yo se la he conocido a pocos políticos. Por eso creo, para mí, hasta ahora, de lo que he visto, pero este dato lo voy a dar al final, porque acuérdense que esto va como en una especie de despeje. Roberto duda de todo. Y eso es bueno políticamente. En la universidad, al estudiante de periodismo se le enseña a dudar de todo, porque es la forma de tú llegar a la verdad. El doctor Roberto Rosario, que es un gran amigo nuestro, yo le he notado eso. Roberto siempre duda de todo y eso le permite desarrollar estrategias políticas certeras y en el momento preciso. Fíjense que a pesar de que el partido Fuerza del Pueblo tiene un vicepresidente del calibre del doctor Radamés Jiménez, que es la segunda figura de ese partido, y el secretario general es un gran estratega, el Peñita, Antonio Florián, la gente a veces subestima las personas, bueno, porque ellos venían de un partido minoritario, como fue el Partido de los Trabajadores, porque no tuvieron mayor trascendencia. Pero Peñita es un gran estratega político, déjenme decirles. Entonces, el doctor Roberto Rosario, fíjense que si Leonel no está, si está fuera del país, lo que sea,
él es el que mantiene el liderazgo de ese partido y se da cuenta de los temas y lleva la agenda partidaria. Pero eso es por su pensamiento estratégico y por el sentido de oportunidad del ejercicio de la política. Ahora, por ejemplo, él es que dirige esta delicada comisión de alianzas y también dirige el sector externo. Los dos de los, o sea, esos son alianzas todas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Roberto, además de esto que le digo, de su capacidad de dudar de todo para llegar a la verdad, porque si usted no cuenta con la verdad, usted no puede desarrollar estrategias válidas. Y tiene una confianza increíble entre los actores políticos y la construyó desde la Junta Central Electoral. Independientemente de que ustedes hayan visto una campaña para dañar la imagen de Roberto Rosario con los famosos escáneres que fueron los que salvaron las elecciones del 20 y ahora se volverán a utilizar. O sea, eso el tiempo ya lo desmontó. Roberto modernizó la Junta Central Electoral, modernizó el registro civil, le hizo edificios a la Junta Central Electoral, automatizó los servicios, modernizó la transmisión de los resultados de las elecciones. El que no lo quiera ver es su problema, pero aquí, desde este micrófono, no estamos para quitarle méritos a nadie. Que a usted le caiga bien o mal, eso es su problema. Pero ese es Roberto Rosario. Entonces, tiene, además de trabajador, porque Roberto trabaja de 24 horas, trabaja 25 al día. Entonces tiene este tema, un conocedor del sistema político y electoral, un hombre de palabra y que genera confianza entre los actores políticos y tiene el tema de la estrategia adecuada porque primero duda y después cree. Que me parece que el presidente Danilo Medina también es así. Entonces, en la fuerza del pueblo hay que sacarle un plato aparte a un señor que ya va a cumplir 80 años, pero es el más moderno de ese partido entero, el más tecnológico, el que le encanta innovar, que le gusta luchar con las tabletas. Increíblemente, el doctor Franklin Almeida. El doctor Franklin Almeida tiene un gran pensamiento, yo creo que no debo decirlo porque sería hasta una falta de respeto, pero las condiciones políticas del doctor Franklin Almeida hay que detenerse a observarlas como estratega, como pensador político. Yo recuerdo que el doctor Almeida es un hombre tan claro en los momentos y tiene esa visión de la estrategia, que cuando Leonel Fernández empezó con el tema de la Constitución de no permitir otra reforma constitucional para un tercer periodo para Danilo Medina, el doctor Almeida, yo sé que en sus conversaciones internas, porque una de las personas de mayor confianza en materia de todo para Leonel Fernández, le dijo, si te equivocas ahí, fracasas. Políticamente, fracasas. Y así fue, no se equivocó. Y miren quién es Leonel hoy. Eso se llama saber, además de defender lo correcto, tú ubicar dónde está el punto que te lleva a la victoria política o a la derrota política histórica. Entonces, además de que es el gran fundador, es un hombre, un artífice, todas esas cosas que hace el PLD, de ubicar a los votantes por mesa, que ahora el PRM también lo ha adoptado, eso se lo creó Franklin Almeida, de empezar a ubicar el votante como una forma de tú garantizar con qué tú cuentas y de cómo tú hacer que ese voto vaya a las urnas. Eso fue creación de Franklin Almeida. De muchísimas otras cosas, por solo citarle algunas de los aspectos que aquí se han vuelto ya un librito para los políticos. Eso de ubicar los votantes, de no dejar el voto suelto y de saber dónde vive,
por quién simpatiza, si no simpatiza. Eso es de Franklin Almeida. Entonces, un pensamiento estratégico, políticamente hablando, que te conduce al éxito. Entonces, tenemos en la fuerza del pueblo, la tercera figura que nosotros hemos elegido, que ustedes pueden creer en otra. Tenemos la línea, pero se me ha ido el tiempo explicando por qué esto. Espera, vamos ahora. Aquí está Rafa déjame terminar con la fuerza del pueblo y nos vamos, ¿sí? Entonces, el doctor José Rafael Vargas. El doctor José Rafael Vargas dirige la Comisión de Estrategia de la Fuerza del Pueblo. Y hay que escuchar las reflexiones del doctor José Rafael Vargas sobre el escenario político, sobre cómo, o sea, en discusiones internas, o sea, que no se difunden ni nada. Hay que escuchar las condiciones políticas del ex senador de Espaillá, de Moca. Es un pensamiento estratégico muy profundo el que tiene, y por algo es el coordinador de la Comisión de Estrategia de la Fuerza del Pueblo. Vamos